Bien, chiquillos, lo prometido es deuda. Les había prometido para el curso de médico quirúrgico una pequeña mini clasecita en relación al proceso de consentimiento informado para que tengamos claro de lo que estamos hablando cuando hablamos de este consentimiento informado, ¿ya? Ustedes saben que previo a cualquier cirugía o cualquier procedimiento de alto riesgo necesita el paciente un consentimiento informado. Los temas que vamos a revisar en esta pequeña cápsula es el concepto de consentimiento informado y sus supuestos, el consentimiento informado en Chile, principios de la bioética y el consentimiento informado y algunas conclusiones. ¿Qué es entonces el consentimiento informado y desde dónde nace porque hay ciertos supuestos, ¿no es cierto? Se supone antes de que la persona X cosa, y vamos a revisar entonces el consentimiento informado. El concepto o la definición, si ustedes quieren, es un proceso continuo, dialógico, implica un diálogo de por medio, deliberativo, o sea, la persona tiene que tomar una decisión, intersubjetivo, o sea, es personal, y también involucra al profesional que está trabajando con el paciente. Entre el profesional y el paciente competente, o sea, tiene que ser un paciente en pleno uso de sus facultades, quien en un acto voluntario, sin coerción y con toda la información necesaria, es capaz de tomar decisiones que atañen a su salud. O sea, tiene que tener ciertas características. Tiene que ser primero tiene que venir de un proceso donde hubo un diálogo, donde la persona fue capaz de tomar una decisión, que además tuvo un trabajo con el profesional que lo está atendiendo y que, digamos, la persona tiene que estar en pleno uso de sus facultades, si ustedes quieren, y que además sea sin coerción. O sea, a mí no me sirve ese consentimiento informado cuando llega el paciente en el preoperatorio y yo empiezo a revisar los papeles, le digo, oiga, ¿y su consentimiento informado? Ah, es que nadie me ha explicado. Y yo le digo, es que si no lo firma, no lo pueden operar. Eso es coerción, ¿ya? Yo estoy de alguna manera supeditando la firma de ese consentimiento informado a una acción que tiene que producirse. Ahora, ojo con esto. Como dice la imagen, si ustedes se fijan, dice consentimiento informado, lo firmas o lo lees, ¿ya? Imagínense tratando de firmar un consentimiento informado sin leerlo, hay que leerlo siempre, ¿ya? Muchos de ustedes ni siquiera leen lo que firman, pero toda esta tracalada de papeles claramente antes de la cirugía o 5 minutos antes de la cirugía el paciente no lo va a leer, por lo tanto hay que hacer esto con tiempo, ¿ya? Y hay que entender también que el consentimiento es un proceso donde hay que tomar una decisión. Por lo tanto, no corresponde a la simple firma de unos documentos que aumentan la burocracia del sistema de salud. O sea, no sirve un papel firmado a la buena de Dios, sino que me sirve que el paciente entienda claramente los riesgos, que esté tomando su decisión sabiendo todos los pros y los contras de lo que va a ocurrir. Hay 4 supuestos que tenemos que entender y que, digamos, nos dan luces de por qué se hace el consentimiento informado y por qué no hay que, digamos, obligar a los pacientes a firmarlo menos a la rápida. El primer supuesto dice que los pacientes generalmente son ignorantes con respecto a la ciencia médica. O sea, hay una relación asimétrica, ¿no es cierto? Hay alguien que tiene más poder que el otro porque tiene mayor cantidad de conocimiento que el paciente, ¿no es cierto? Que serían los médicos. El segundo supuesto dice que los pacientes tienen el derecho de controlar su propio cuerpo y por lo tanto decidir acerca de su tratamiento. ¿Ya? Pero muchas veces esos pacientes también no saben a lo que se están exponiendo, por lo tanto la decisión que están tomando no es informada. Tercero, el consentimiento de someterse al tratamiento debe ser realmente verídico, lo que implica que el paciente sea genuinamente informado. Y para esto, ¿no es cierto?, tenemos que evitar que el médico le esconda cierta información o lo trate de convencer de alguna manera
tratando de que el paciente se opere, cuando a veces no necesariamente va a ser la mejor solución, ¿ya? Y cuarto, los pacientes dependen de sus médicos para obtener información verídica y deben confiar en ellos. Se supone que esto se ha ido disminuyendo con la dinámica, ¿no es cierto?, actual que tenemos, donde uno pone una patología, ¿no es cierto?, en internet y salen una serie de cosas, y está el doctor Google, y hay una serie de elementos, ¿no es cierto?, donde uno puede preguntar o puede leer e informarse un poco más, pero se supone que el paciente debiera obtener toda la información, y esta información que obtiene debiera ser lo más verídica posible, de sus médicos. ¿Qué pasa con el consentimiento informado en Chile? En Chile existe gran dificultad para aplicar el consentimiento informado de buena manera. Y eso tiene relación con las tres siguientes razones. Hay pasividad de las personas que se hace creciente a causa de la técnica cada vez más todopoderosa, o sea, la técnica versus el arte. O sea, si yo me estoy yendo a un médico es porque el doctor tiene que saber, ¿no es cierto? ¿Para qué yo voy a decidir si yo soy el paciente? El doctor sabe más que yo. Falta de sentido de los derechos de las personas, que se manifiestan en que el paciente no se siente sujeto de derecho y tampoco de deberes. O sea, generalmente el paciente es paciente todavía y prefiere que el médico decida por él o que alguien más decida por él, y no entiende que tiene ciertos derechos a los que puede optar, ¿no es cierto?, cuando se va a hacer algún procedimiento. Y también existe la arrogancia de algunos profesionales que no posibilitan el diálogo y que se muestran como un grupo de intocables ante los cuales no cabe más que la sumisión. Y eso ustedes lo han visto, ¿no es cierto? Tenemos muchos médicos que tienen la razón, que lo que ellos dicen es ley, que se hace lo que ellos dicen, etcétera, etcétera. Pero aquí el paciente o el usuario, más bien, a mí por eso evito un poco usar la palabra paciente, debe tomar un rol activo frente a su condición de sujeto de derechos. Hay que considerar entonces que cada persona es dueña de sus derechos, pero también de sus deberes, ¿ya? También cada persona es singular, hay características propias que lo hacen único, por lo tanto se le debe prestar la debida atención para poder ejercer un cuidado ético. O sea, yo no voy a ver una patología, sino que voy a ver al paciente en su forma completa, ¿no es cierto?, con su historia, con sus creencias, su religión, con su, digamos, modelo de la concepción de la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos algunos principios de bioética y el consentimiento informado. Primero que todo, el principio de autonomía, y habitualmente el consentimiento informado se asocia al principio de autonomía, que reconoce el derecho a pensar y decidir libremente. Beauchamp y Childress definen el principio de autonomía como la obligación de respetar los valores y opciones personales de cada individuo en aquellas decisiones básicas que le atañen vitalmente. O sea, tenemos que aprender a respetar la decisión de un paciente, ¿no es cierto?, que está debidamente informado y que está debidamente en sus cabales para decidir sobre su vida. El consentimiento informado entonces se considera una consecuencia del principio de autonomía, donde el individuo puede ejercer su derecho a decidir libre pero informadamente. Y ahí está, ¿no es cierto?, la clave del consentimiento informado, que es una decisión que se toma de manera autónoma, ¿no es cierto?, la persona lo toma por sí sola, pero tiene que ser informada. Y aquí, como dice la viñeta, dice, si no lo operamos de inmediato puede sufrir daños irreparables, pero primero necesito que me llene unos formularios. Y está, ¿no es cierto?, toda esta cantidad de papeles que imposible, ¿no es cierto?, que el pobre tenga la capacidad de leer todo eso antes del almuerzo. ¿Ya? Antes del almuerzo dije, antes, digamos, antes de que lo operen.
Principio de beneficencia, obligación ética de tratar de obtener los máximos beneficios con los mínimos daños y errores, ¿no es cierto? Y se habla del riesgo razonable, o sea, yo voy a someter a una persona a una cirugía que tiene un riesgo razonable, no un riesgo donde tiene un 80% de probabilidad de morir, eso no tiene ningún sentido, o sea, ahí no estaría bajo el principio de beneficencia. La meta final del quehacer profesional es la beneficencia. El profesional debe cumplir con la lex artis, pero también debe escuchar y respetar al paciente. O sea, la lex artis, recuerden ustedes que en algún otro video se los mencioné, son todas las normas y, digamos, las guías clínicas de los procedimientos que se va a hacer. O sea, es la ley del arte. La ley del arte en nuestro medio, en nuestro arte de salud, digamos, de medicina, son todos los libros, todo el conocimiento escrito y que de alguna manera se establece como una guía clínica o como una norma o como un protocolo. El profesional, entonces, vuelvo a decir para dejar clara la idea, debe cumplir con la lex artis, pero también debe escuchar y respetar al paciente, quien ejerce la autonomía a través del consentimiento informado, ¿ya? Principio de no maleficencia, la autonomía tiene límites y para el profesional es no causar daño. No se puede imponer una terapia, por muy beneficiosa que ésta sea, si no hay consentimiento informado por parte del paciente, ¿ya? Y aquí hay algunas excepciones, ¿no es cierto? Como por ejemplo las transfusiones sanguíneas, si es que el paciente no está en condiciones de dar su consentimiento informado, pero sí es necesario para salvarle la vida, es mayor el beneficio que el daño posterior que se le puede hacer. En cuanto al paciente, ningún paciente puede exigir terapias que vayan contra lo que indica la lex artis, por muy autónomo y capaz que éste sea, ¿ya? Y aquí entra, por ejemplo, hay una patología psiquiátrica, ya que yo les voy a contar, por ahí si quieren ustedes pueden buscar algún video en YouTube, de personas que encuentran, por ejemplo, que les sobra una mano, ¿ya? O encuentran que estéticamente tener dos piernas es feo, ¿ya? Y le piden a los médicos que les ampute la mano, les ampute la pierna, porque para ellos está fuera de su canon estético, funcional o lo que ustedes quieran. Eso va contrario a toda la lex artis y en ese caso el paciente, por muy autónomo que sea, no va a recibir, ¿no es cierto?, la amputación que anda buscando porque no lo necesita básicamente, ya es una patología psiquiátrica, ¿no es cierto?, que tiene que ser tratada y tiene un nombre que en este momento no recuerdo en particular, pero hay varios tipos de situaciones que se pueden ir dando de esa manera. Como dice acá, esto también tiene que ver con la privacidad del paciente, pero en la lámina, en la viñeta dice, y esto es un formulario de consentimiento para permitir que el doctor publique tus rayos X en su página de Facebook. Eso es una tontera, o sea, yo creo que estar pidiendo consentimiento informado para publicar una radiografía en una página de Facebook no tiene ningún sentido, y en general cuando uno publica algo de un paciente, habitualmente lo hace sin nombre, sin identificarlo, porque lo que a uno le interesa es lo que está plasmado en el examen, no el paciente en sí, ¿ya? Si se hace con otro fin y bajo otras circunstancias, ahí ya se transforma en un delito. El principio de justicia tiene que ver con el respeto a la autonomía, es un derecho y pasa a ser una obligación, una obligación de los profesionales de salud, es exigible por ley, y el profesional ya no tiene el poder absoluto, sino poder conferido y el derecho se impone al deber, ¿ya? Y aquí está lo que yo les comentaba, no sé si en este video o en un video anterior, en relación a la judicialización de la medicina, donde existe, ¿no es cierto?, una suerte de mediación por parte de la justicia en todos estos problemas que tienen relación con la medicina. Deberes en el consentimiento informado. Aquí no todos son derechos, sino que también hay deberes del paciente, ¿no es cierto? El paciente tiene el deber de informarse debidamente, preguntar todo lo que tiene que preguntar, si es necesario buscar una segunda opinión,
¿no es cierto? Y también hacerse responsable de la decisión tomada en forma consciente e informadamente, ¿ya? Pero aquí solo corre para cuando el paciente tomó la decisión de manera consciente e informadamente. Si al paciente digamos, por tratar de que se opere de algo, ¿no es cierto?, el facultativo no le entrega toda la información correspondiente en relación a los riesgos o no se los explica debidamente, ahí ya pasa a ser problema del profesional más que del paciente. Del profesional, tener en cuenta las creencias y valores del paciente, y esto es súper importante, entregar información veraz y oportuna y no coartar la decisión, no pasarle el consentimiento 5 minutos antes y decir, ¿sabe qué? Si no me lo firma, no lo opero, porque eso no tiene ningún sentido. Como reflexión final, les traigo una frase que dice, para que ustedes lo vayan pensando, ¿ya? Lo que debe hacerse, por tanto, será el resultado de la ponderación prudente de las obligaciones derivadas del respeto a la autonomía y a la beneficencia en un marco preestablecido por la no maleficencia y la justicia. Y esa es una frase de Simón y Barrio del año 2012. Con esto espero haber aclarado un poco el concepto bastante manoseado, si ustedes quieren, del consentimiento informado y entender que el consentimiento informado no es solo un papel que se tiene que llenar de alguna manera particular, sino que también es un proceso que se tiene que hacer y que parte desde que el paciente o el médico determina que el paciente requiere algún procedimiento invasivo de riesgo. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden hacerla llegar a mi correo, que es daniela.rafo@upb.cl, y pueden también comentar y discutir abajo en los comentarios.